En este video voy a explicar la actividad número 4 de la guía de matemáticas grado 9. Entonces, la actividad número 4 se refiere al tema de funciones cuadráticas. Aquí nos muestran un enlace donde nos dirige a un video donde nos explican qué es una función cuadrática, las características, la gráfica y demás. Entonces, recomendación, ver el video. De acuerdo al video, entonces podemos iniciar a hacer la actividad número 4. Entonces dice, primero, identifica de los siguientes enunciados cuáles describen movimientos parabólicos marcándolas con una V. El movimiento parabólico es el que se muestra en esta figura. Es el movimiento de tal forma de que el objeto sale a cierta altura y desciende de nuevo. Entonces, de acuerdo a este gráfico que describe el movimiento parabólico, pueden ustedes identificar si el movimiento de estos objetos, de estas situaciones, corresponden a este movimiento parabólico. Si es un movimiento parabólico, le colocan una V. Si no, pues no ponen nada. ¿Listo? En la siguiente actividad, entonces, en la siguiente página, nos muestra las características de una función cuadrática x al cuadrado, que es esta, donde nos dice que es una gráfica que es parábola. Esta parábola es simétrica con el eje Y, significa que estos dos puntos están a la misma distancia del eje Y, que su vértice es 0,0 en este caso. Entonces, de acuerdo a esas características, ustedes deben buscar otros ejemplos de la vida real donde encuentren formas que se parecen a la gráfica de las funciones cuadráticas, es decir, a la gráfica de la parábola. En el B dice, completa la tabla realizando el cálculo de f de x es igual a x al cuadrado y f de x es igual a menos x al cuadrado. ¿Cómo se realiza esta tabla? En los números que están arriba son los que están en el eje Y, en el eje X. Y los que están abajo son en el eje Y. ¿Cómo calculo los valores que están abajo? Debo utilizar la fórmula. La fórmula dice x al cuadrado. ¿Qué significa? Que cada numerito que está arriba lo debo elevar al cuadrado. Si aquí hay menos 3, entonces abajo sería menos 3 al cuadrado y eso es igual a 9. Si esto es menos 2, entonces acá abajo sería menos 2 al cuadrado y eso es igual a 4. Si aquí es menos 1,5, entonces abajo es menos 1,5 elevado al cuadrado, que da 2,25. Y así tienen que ser ustedes con cada uno de estos números, tienen que elevarlos al cuadrado. Ojo, que elevar al cuadrado no significa que es multiplicar por 2, sino que es multiplicar 2 veces el número. De acuerdo con esta tabla, podemos hacer la gráfica. Este, que es vertical, es el eje Y y el horizontal es el eje X. En el eje X vamos a poner todos los numeritos que están en esta fila, desde menos 3 hasta 3. Y en el eje Y, todos los numeritos que van a estar en esta fila, ¿sí? Que va desde menos 9 hasta 0. Entonces, por ejemplo, si me dice menos 3, entonces menos 3, tengo que subir hasta ¿dónde? Hasta 9. Entonces, menos 3 está aquí, cada cuadrito significa una unidad. Entonces, de menos 3, debo subir hasta 9. Y este puntico lo marcamos ahí. Ahora dice desde menos 2 hasta 4. Entonces aquí menos 2, me dirijo hasta 4 y marco ese puntico. Luego dice desde menos 1. Bueno, menos 1 al cuadrado pues me da 1. Entonces menos 1 subo hasta 1. Marco es 0,0 y así sucesivamente. Marco los punticos y puedo trazar la curva. Si tienen un curvígrafo lo pueden utilizar y si no, pues no hay ningún inconveniente. Lo pueden hacer con el lápiz. Traten de que les queden las curvas bien simétricas. ¿Listo? Para la tabla de menos x al cuadrado, entonces es lo mismo que el ejercicio anterior, solo que los resultados van a estar negativos porque aquí hay un menos. Aquí entonces nos da menos 9, menos 4, menos 2,25, menos 1. Todos los numeritos, todos los resultados de acá me van a dar negativo. Por lo tanto, la parábola no es hacia arriba, sino es hacia abajo. Marcan los puntos y trazan la gráfica. De acuerdo a eso, pueden ustedes
contestar las preguntas. ¿Qué diferencia observa entre las tablas de valores de las funciones x al cuadrado y menos x al cuadrado? Pues recuerden que en la de x al cuadrado todos los números me daban positivo y la de menos x todos los números me daban negativo. ¿Cómo es la gráfica menos x al cuadrado con respecto a la de x al cuadrado? Pues esta gráfica es una parábola que abre hacia abajo y la otra es una parábola que abre hacia arriba. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice de la parábola que representa la función menos x al cuadrado? Miren acá, este es el vértice, que es el centro, el origen del plano cartesiano, que es 0,0. ¿Cuál es el eje de simetría de la gráfica menos x al cuadrado? Es el mismo eje y, pero el eje negativo de la y. ¿Sí? En conclusión, ¿qué efecto tiene el signo menos en la parábola de fx al cuadrado? Pues que el signo menos hace que la parábola no abre hacia arriba, sino abre hacia abajo, o sea, cambia de sentido la parábola. Bien, ahora dice, completa las siguientes tablas. La primera tabla es igualita a la que hicimos en el ejercicio anterior de x al cuadrado. Lo único que tienen que hacer es copiar otra vez la tabla y hacer otra vez el gráfico. En la siguiente nos dice 2x al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Los numeritos que están aquí abajo hay que multiplicarlos por 2 porque aquí hay un 2. Entonces, menos 9 al cuadrado me da, menos 3 al cuadrado me da 9, 9 por 2, 18. Menos 2 al cuadrado me da 4 y 4 por 2, 18. ¿Sí? Menos 1.5 al cuadrado me da 2,25, por 2 me da 4,5. Y menos 1 al cuadrado me da 1 y por 2 me da 2. Ubico eje Y, eje X. En el eje X deben estar estos números, o sea, desde menos 3 hasta 3. Y en el eje Y tienen que ir hasta 18. ¿Sí? En este caso, pues no alcanza la gráfica, pero ustedes que tienen el cuaderno lo pueden hacer. Si no les alcanza, no hay inconveniente. Pueden empezar desde menos 2 y 2. O sea, desde 8. Entonces aquí dice que cuando es menos 2 sube hasta 8. Desde menos 2 subo hasta 8. Que cuando es menos 1,5 me da 4,5. Entonces miremos acá. En la mitad de 4 y 5 me tiene que dar menos 1,5. Ahora, cuando es menos 1 subo hasta 2. Cuando es menos 1, esos son los negativos. Recuerden, y estos son los positivos, subo hasta 2. Y ustedes marcan los puntos y hacen la gráfica. ¿Listo? En menos un medio, pues ya no es multiplicar por 2, sino por un medio. ¿Sí? Ustedes pueden convertirlo en 0,5. Entonces, 9 por 0,5 o 9 dividido en 2, ¿sí? Me da 4,5. Menos 2 al cuadrado me da 4. 4 dividido en 2 me da 2. Menos 1,5 al cuadrado me da 2,25. Dividido en 2, pues me da 1,5. Menos 1 al cuadrado me da 1. Y 1 dividido en 2 da 0,5. Entonces es importante que ustedes pasen esto a decimales para que ustedes puedan ubicarlos en la recta. Entonces, si aquí tiene menos 2, va hasta 2. Si aquí tiene menos 3, aquí me faltó un menos, va hasta 4,5. Si aquí tiene, aquí es un 1. Si aquí es un 1, entonces sube hasta 1,5, ¿sí? 0,5. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, me dicen que debo llenar esta gráfica. Entonces, como ustedes ven, la gráfica de un medio de x al cuadrado es más ancha y la gráfica de 2x al cuadrado es más angosta. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, la que está más cerca del eje Y, la más angosta, es 2x al cuadrado. La que está en rojo, que está en la mitad, es x al cuadrado. Y la que está más ancha es un medio de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí mismo nos están explicando que si el numerito que acompaña a la x al cuadrado es menor que 1, la gráfica o la parábola es más chata, es más abierta. Pero si el número que acompaña a la x al cuadrado es mayor que 1,
la gráfica se va cerrando o la parábola va más cerrada, es decir, más cerquita al eje Y. ¿Listo? Esto es, bueno, tercero, elaborar un video, tiempo máximo 1 minuto, que contenga la explicación y solución de una actividad, la que ustedes deseen, cualquiera de las que han visto. Si quieren de estas de la función cuadrática o si la quieren hacer de la función del sistema de ecuaciones lineales, también lo pueden hacer. Y luego lo debes enviarlo a tu docente a través del aula virtual en la plataforma Mongestucall. Si no tienen internet, lo pueden enviar por WhatsApp junto con el taller. Entonces recuerden que es un video más la solución del taller. ¿Listo?